Bueno, entonces buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien, les agradezco la puntualidad y bueno, me presento, mi nombre es María Alejandra García y voy a ser la instructora que digamos en esta última fase de su programa de formación, los va a estar acompañando en el desarrollo de una competencia transversal que se conoce como ejercer derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? De pronto, para aquellos que ya han ido revisando la guía que aparece en la fase de validación, si no me equivoco, en un segundo acá yo voy mirando, fase de validación, actividad de proyecto número 3, guía número 4, por ahí seguramente se han encontrado con unas evidencias correspondientes a una competencia transversal que pues de alguna manera tiene como objetivo hacer, digamos que hacerlos críticos, hacer de alguna manera que ustedes sean garantes de sus condiciones laborales y pues conozcan todas esas situaciones que pueden afectar el mundo del trabajo y que es necesario que nosotros como trabajadores, en este caso pues no sé si alguno de ustedes ya trabaja, de pronto sí, o ha tenido experiencias laborales, pues tengan claro que el trabajo pues es importante y necesitamos tener unas garantías laborales para que pues ese trabajo nos dignifique como seres humanos. ¿Listo? Entonces, eh, esta competencia, la verdad pues estuve revisando en estos días, yo les envié un mensajito el día viernes a sus correos, la instructora Olga me envió el listado y pues a sus correos les envié la invitación para esta sesión el día de hoy. No les cargué el anuncio que corresponde o que normalmente se debe cargar en la plataforma porque hasta el día de ayer fue que me habilitaron el espacio. ¿Listo? Entonces, digamos que pues los lineamientos para el tema de la formación virtual tienen unas condiciones bastante específicas y pues ya digamos los tiempos para la publicación del anuncio se habían pasado. Entonces la recomendación de la instructora fue no, envíales un mensaje a los correos, envíales el enlace y más bien pues les explicas la situación porque teniendo en cuenta que la plataforma se habilitó hasta el día lunes, me la asignaron el día viernes, pero el fin de semana no me aparecía sino hasta el día de ayer. ¿Listo? Entonces, es para que lo tengan ahí en cuenta. Otra novedad es que, pues, la verdad no sé qué pasó, pero en otros programas en los que yo he participado, como la instructora de esta competencia, la guía trae unas evidencias diferentes, trae inclusive más evidencias de las que aparecen en la guía de su programa. ¿Sí? Pues yo estuve revisando todas las guías de las fases anteriores y dije, de pronto es que están por ahí regaditas entre las otras, pero no encontré en las otras fases, en la guía de las otras fases, ninguna evidencia relacionada con esta competencia y solo en la última guía, la guía número 4, si no me equivoco, regálenme un segundo, yo verifico acá, la guía número 4, sí señor, aparecen dos evidencias. ¿Listo? Yo le estuve comentando a la instructora Olga y ella me dijo, no, pues trabaja lo que dice la guía porque pues es muy complejo ponerles otras evidencias donde no hay una explicación clara, donde no hay una orientación de cómo deben trabajarla. ¿Listo? Entonces, en esta competencia, ustedes van a desarrollar dos evidencias. Una, la que les voy a explicar el día de hoy, y nos volveremos a encontrar la próxima semana, martes, a la misma hora, por el mismo enlace, para desarrollar la siguiente temática y dejar una segunda evidencia. ¿Listo? Entonces, la competencia de derechos fundamentales, vamos a desarrollar dos evidencias como tal. ¿Listo? Yo ahorita les voy a mostrar cuáles son y todo lo demás, y les voy a hacer una pequeña introducción al tema
para que cuando lo estén, digamos, estén desarrollando la evidencia, pues ya tengan una idea clara del tema que van a trabajar en ella. ¿Listo? Bueno, esa era así como la información, digamos que las novedades que encontré en plataforma, que pues me pareció muy extraño, pero bueno, así fue, así está, y pues lo haremos como la guía pues no lo establece. ¿Listo? Como les digo, entonces nos vamos a encontrar el día de hoy y el próximo martes 13 de mayo. Nos vamos a encontrar, vamos a hacer una sesión y vamos a explicar en cada una de ellas las evidencias, las dos evidencias que se proponen en la guía. ¿Listo? Eh, los plazos que van a tener para desarrollar esas evidencias, pues bueno, les voy a dar para cada una 8 días como primera, digamos, como primera entrega, pero pues también les voy a dar un tiempito adicional por si de pronto pues tienen muchas cositas por ahí pendientes, tienen algunas cositas por ahí atrasadas que hacer, como para que tengan tiempo suficiente para poder cumplir con la entrega de estas evidencias. ¿Listo? La idea es de que a final de este mes, pues ya todos hayan cumplido con la entrega de las dos evidencias, se les haya podido hacer la retroalimentación, se haya podido hacer la calificación de esas evidencias y subir los juicios evaluativos a Sofía Plus para que ustedes pues ya tengan, digamos, aprobada la competencia y puedan continuar muy, digamos, en los tiempos que no son muchos, que según lo que me dice la instructora, ustedes terminan el 16 de junio, ¿sí? O sea que eso, como quien dice, es muy rápido porque pues las semanas se van pasando súper rápido y la idea es de que en mayo dejemos ya lista nuestras evidencias para que pues los días que les quedan del mes de junio los puedan aprovechar con otras actividades o ponerse al día con otras entregas que tengan por ahí pendientes. ¿Listo? Entonces es para que pues tengan ahí claridad en ese tema. Listo. Entonces, chicos, les voy a compartir por acá plataformas, listo, yo sé que todos ustedes la conocen, pero pues es importante que nosotros la revisemos acá. Espérenme un momentico, yo creo que tengo que compartir por acá toda la pantalla porque la tengo en otra plataforma, en otro navegador porque por Google no quiso entrar hoy a plataforma. Listo, entonces por favor me confirman ahí si ustedes están viendo la plataforma Sayuna. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces aquí está con la vista de aprendiz, como para que sea muy parecida a lo que ustedes ven cuando entran a plataforma. Bueno, entonces, recuerden, regálenme, yo voy a dándole aquí acceso a algunas personas que están llegando, listo, para que se puedan conectar. Listo, entonces aquí tenemos eh, nuestra, nuestra plataforma. Recuerden que estamos en la fase de validación, estamos en la actividad de proyecto número 3. En material de formación, si yo le doy clic para poder mostrar el contenido, recuerden que hay un material que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo, donde ustedes pueden de alguna manera consultar la información que está publicada en ese enlace y pueden encontrar mucha información que les pueda servir para el desarrollo de las evidencias. ¿Listo? Entonces recuerden, fase de validación, actividad de proyecto número 3 y en materiales de formación, el que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. En la guía número 4, entonces ahorita ya la tengo en la otra pestañita, ya se las comparto, y vamos a encontrar algunas actividades. ¿Listo? Entonces, recuerden que el código de la evidencia de derechos fundamentales es el 210-201-501. ¿Listo? Y aquí ustedes están viendo las dos evidencias. Vamos a hacer como primera evidencia un texto argumentativo y como segunda evidencia vamos a hacer una infografía. ¿Listo? Hoy les voy a hablar, hay alguien que parece que quiere conectarse, pero me llega la invitación y se desaparece. No sé si de pronto es el compañero que me escribió por acá. Hubo un compañero que me escribió que había alguien que intentaba ingresar, pero no podía. No, profe, sino que sale la notificación y pues ya uno los deja entrar. Entonces por eso como que suena y usted ingresa para ver quién es y entonces ya se le ha aceptado el ingreso. Listo, perfecto.
Sí, porque es que como estoy en la otra página, cuando quiero devolverme ya se ha quitado la notificación. Listo. Entonces, tenemos dos evidencias. ¿Listo? Un texto argumentativo y una infografía. Listo. Esas son las dos evidencias que vamos a trabajar en esta competencia. Como les digo, en otros programas de formación que yo he tenido de manera virtual, son muchas más, pero no sé qué pasaría en este programa que la guía solo trae estas dos. Bueno, yo inclusive dije, bueno, pues haremos lo que diga la guía, ese es nuestro material, digamos, de apoyo, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, pero igual las dos guías son bastante importantes porque de alguna manera, pues, es un conglomerado de los temas que normalmente se trabajan en esta competencia. ¿Listo? Entonces, recuerden el código de nuestra competencia 210-201-501. Hoy vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje número 1, para la cual hay una evidencia. ¿Listo? Entonces, en esta evidencia que se llama texto argumentativo sobre el trabajo como derecho humano fundamental, es la que va a quedar habilitada desde el día de hoy, ¿listo? Con primera entrega para el 13 de mayo, hasta el 13 de mayo, y como entrega máxima, 23 de mayo. ¿Listo? La siguiente, que vamos a trabajar la siguiente semana, va a ser la infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección, y esta va a quedar habilitada desde el día 13, que desarrollemos la sesión y desarrollemos el tema, con primera entrega el 20 de mayo y como máximo el 30 de mayo. Entonces, la idea es de que antes de que se finalice este mes, ustedes ya puedan cumplir con la entrega de esas dos evidencias y podamos, pues, decir, listo, ya terminé esta competencia transversal, los siguientes días del mes de junio que me quedan, me dice la instructora que ustedes el 16 terminan, pues sean para ponerse el día con otras evidencias que tengan por ahí pendientes o con las evidencias que les vaya dejando la instructora técnica. ¿Listo? Jerry, ¿tienes alguna pregunta? Sí, instructora, ¿será que me puedo volver a mostrar la primera actividad, por favor? Es que no le pillé el nombre. Listo, ya, déjame aquí, ya le doy ingreso a un compañero. Se llama texto argumentativo sobre el trabajo decente, sobre el trabajo como derecho fundamental. Esa es la primera evidencia, la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Como les digo, chicos, en otros programas de formación que yo he tenido en plataforma y en formación virtual, hay alrededor de 6 evidencias. Pero en este caso, en el programa de ustedes, en la guía solo vienen 2. A mí me causó bastante inquietud, pero pues yo hablé con la instructora y yo le dije, venga, profe, ¿y qué hacemos? Me dijo, no, pues toca hacer lo que diga la guía, porque si tú les dejas otras evidencias que están, por ejemplo, en el programa de técnico en programación de software, pues tendríamos que modificar la guía para que ellos tengan claro qué es lo que deben entregar y todo lo demás. Entonces yo dije, bueno, pues dejemos lo que está en la guía. ¿Listo? Y ahorita cuando verifiquemos, ustedes se van a dar cuenta que solo aparecen 2 evidencias. ¿Listo? Entonces yo dije, bueno, dejemos esas 2 y pues sigamos adelante. ¿Listo? Entonces, como íbamos, aquí les estaba mostrando plataformas, ¿cierto? Entonces, para los que de pronto pues se conectaron ahorita, recuerden, estamos en fase de validación, actividad de proyecto número 3. En el material de formación hay un enlace que nos lleva a un componente donde van a encontrar mucha información sobre el tema, sobre la competencia que les puede servir para el desarrollo de las evidencias. En la guía número 4 vamos a encontrar que para esta competencia solo están proyectadas 2 evidencias. ¿Listo? Entonces, la primera es la que hoy vamos a trabajar y consiste en que ustedes realicen un texto argumentativo sobre el trabajo como derecho humano fundamental. La segunda es una infografía. Entonces, yo les voy a recomendar, esta semana dediquémonos a hacer la del texto argumentativo. El siguiente martes que nos volvamos a encontrar y que yo les cuente un poquito sobre el tema, entonces ahí usted dice, listo, ahora sí voy a hacer la infografía.
¿Listo? No se preocupen por hacerlas ya las dos de una vez, ¿no? Hagamos todo a su tiempo y aprovechemos y conozcamos pues de este tema que es tan importante para pues nosotros los trabajadores, para los que de pronto ya trabajan y para los que no, los futuros trabajadores de Colombia también es importante. ¿Listo? Ahora, miremos la guía. Entonces yo les voy a compartir aquí la guía número 4. ¿Listo? Ustedes seguramente ya la han revisado, ya la conocen, pero pues sin embargo yo se las voy a compartir nuevamente. Como les dije, nuestra competencia está dentro de las competencias transversales. ¿Listo? Mírenlas acá. Aquí está. Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Esta competencia tiene 4 resultados. Entonces, las identificamos. ¿Cómo identificamos los resultados? Por el código. Recuerden, 210-201-501. Entonces tenemos reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos del trabajo. Ese es el primero. El segundo, valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. El tercero, practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Y el cuarto, participar en acciones solidarias, teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. ¿Listo? Entonces, esos serían los 4 resultados que tiene o en la que está dividida nuestra competencia. Listo. Entonces comenzamos a buscar, o comenzamos aquí a buscar, si ustedes se dan cuenta, aquí en este cuadrito donde nos muestra como los entregables, aquí aparecen las dos. Texto argumentativo sobre el trabajo como derecho humano fundamental y la infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección. ¿Listo? Entonces comenzamos a bajar. Yo voy a ir bajando rápidamente porque pues están por acá más abajo para no tener que demorarme mucho por acá. Y aquí está. Nuestra competencia está en la actividad de aprendizaje número 3.3. ¿Listo? Y tiene, pues entonces, una primera actividad de aprendizaje que está en el numeral 33.1 y aquí nos explica qué es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes van a realizar un texto argumentativo donde cada uno de ustedes dé su, digamos, fundamente por qué el trabajo es un derecho humano fundamental. ¿Listo? Yo ahorita les voy a hacer una pequeña introducción, les voy a hablar un poquito del tema, para que usted pues vaya ya como con algo que vaya a ser parte de ese texto argumentativo. Lo pueden hacer en Word, si usted lo quiere hacer de pronto en una presentación, de pronto usted, no sé, maneja una herramienta online que le permite hacer una presentación muy chévere, lo pueden hacer, ¿listo? No hay ningún problema. Sí, aquí nos dice que tiene que ser en PDF, que tiene que ser en no sé qué, pero pues a mí me gusta que a veces sea unas actividades de pronto más creativas, que ustedes puedan pues darle como esa rienda suelta a la creatividad, a de pronto salirnos un poquito de la formalidad y más bien en un espacio donde ustedes puedan expresar a riendas sueltas pues todo lo que piensan de ese tema. ¿Listo? Esa va a ser la primera actividad y la primera evidencia que vamos a dejar el día de hoy. ¿Listo? Ya la siguiente, entonces está por aquí, enseguidita. ¿Listo? Por acá dice que hay que hacer una infografía. Y ese tema lo vamos a trabajar la siguiente semana. No nos apresuremos, no nos sobrecarguemos de información para que podamos pues hacer las actividades pausaditas y que nos queden pues muy bien y donde podamos expresar pues todas esas, digamos, todo eso que conocemos sobre el mundo del trabajo. ¿Listo? Entonces recuerden, esa es la guía, ustedes tienen acceso a ella y pues esas son las 2 evidencias que se piden en esta guía para la competencia de derechos fundamentales. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, yo quisiera que habláramos un poquito, ¿cierto?, sobre el trabajo. ¿Por qué opinan ustedes? ¿Qué es trabajo para ustedes? De pronto los que ya tienen experiencia laboral nos cuenten un poquito sus experiencias, cómo les ha ido, si han sido trabajos buenos, hay unos más o menos, otros no muy, ¿listo? Para que pues hagamos una charlita
corta, no nos vamos a demorar, no nos vamos a demorar más de una hora, ahorita y algo en esta sesión, ¿listo? Pero que sea una conversación agradable donde podamos de alguna manera contar con nuestras experiencias, darle, digamos, como una, poder darle como una vivencia al tema. ¿Listo? Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes me podría definir con sus palabras qué es trabajo? El que quiera levanta la mano o abre su micrófono y me cuenta con sus palabras, ¿qué es trabajo? Jerry. Trabajo para mí es una acción remunerada. Es una acción remunerada. Muy bien. Listo. ¿Alguien más de pronto quiere dar su opinión? ¿Fede? Yo digo que es una actividad con fin en algo. Una actividad que tiene un fin. Muy bien. Listo. Bueno, entonces por acá alguien más quiere de pronto dar su opinión, dar su participar de qué es trabajo. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Francis? Bien, sí, señora. Pues para mí creo que el trabajo, pues primeramente que todo, como dijo el compañero anteriormente, pues es algo que se hace a cambio pues de dinero, pero también es una labor que se presta, un servicio que se presta también para el bien común de la entidad, porque pues obviamente sin los trabajadores pues no serían tampoco pues mayor cosa. Muy bien, listo, muy bien. Bueno, entonces quisiera preguntarles, entonces ustedes dijeron, bueno, acciones, actividades, prestar un servicio, ¿cierto? A cambio de una remuneración, un pago, el salario, bueno, muy bien. ¿Será que hay trabajos que no reciben remuneración? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, los hay. Sí los hay, ¿como cuáles? Un ejemplo, a ver. Bueno, pues yo por lo menos, bueno, no es que no reciban, sino que de pronto no se recibe lo suficiente. De pronto hay veces, más que todo, por lo menos trabajos así como más que todo pendientes, mientras crece un negocio y eso. Muy bien. Y trabajos que a veces uno dice que no tienen todo el respaldo de las normas, ¿cierto? Y es un poco complejo. Pero bueno, mire, Sí, existe, existe una organización, no sé si de pronto ustedes la han escuchado, se llama la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Esa organización, cuando define trabajo, dice que el trabajo es son aquellas actividades humanas, remuneradas o no, que se realizan para eh, satisfacer necesidades de la comunidad, para de alguna manera ofrecer productos y servicios para la economía y para eh, recibir un sustento que nos permita pues vivir dignamente. Entonces, ahí uno diría, bueno, ahí están todas esas cositas que ustedes mencionaron, ¿cierto? Entonces, son actividades que realizamos nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Que en algunos casos es para realizar un producto, ¿cierto? Realizamos un producto, por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica de zapatos, entonces produce zapatos, listo. Pero hay otros casos donde se presta es un servicio. Entonces, por ejemplo, pongamos el asesor del banco. Entonces, él presta un servicio a la comunidad para ofrecerle cuentas bancarias y bueno, y otras cosas. ¿Listo? Muchas formas de trabajo son remuneradas. Y entonces la OIT dice, el trabajo remunerado se reconoce como empleo. ¿Listo? Entonces la remuneración puede ser con pago a destajo, pago en dinero, en especie y otras formas. Listo. Pero si ustedes se dieron cuenta, en esa definición decía que habían unas actividades o hay algunas actividades que se conocen como trabajo que no son remuneradas. Entonces uno dice, venga, ¿y será que sí hay? Claro, las hay. Y aquí en el chat, alguno de los compañeros escribió que las actividades que realizan las amas de casa, que ahora casi siempre las hemos o las estamos escuchando como las actividades del cuidado. Y además de esa, hay otras, los voluntariados,
¿cierto? El trabajo social. Muchas personas hacen ese tipo de actividades con el objeto de satisfacer necesidades de otros, de ayudar a la comunidad, pero muchas veces no reciben un pago, ¿cierto? Lo hacen porque les gusta, porque les agrada ayudar a los demás. Y las actividades del cuidado o las actividades que hacen nuestras amas de casa, que no nos enfoquemos en que la ama de casa es la mujer, porque también el hombre ya comienza a tener una participación bastante activa en este campo, ¿cierto? Pero que esas actividades no son remuneradas y comienzan a tener una gran importancia hoy en día y comienza hoy como a uno escuchar mucho que las actividades del cuidado, que hay que ser, hay que agradecerlas, que hay que darle beneficios a esas personas, porque al final es un trabajo, ¿sí? A veces, y ha tenido muchos años en que no ha sido reconocido, en que ha sido minimizado, y creo que en este momento va teniendo más visibilidad. ¿Listo? Entonces, la OIT nos dice, son actividades humanas, que hacemos nosotros, remuneradas o no. Entonces ya sabemos, la gran mayoría son remuneradas, pero también hay algunas que no, que satisfacen necesidades de una comunidad, que permiten el sustento para la persona y que también pues ofrecen productos y servicios para satisfacer necesidades de la comunidad. ¿Listo? Esta organización es de las más reconocidas en este campo. Es una organización que lleva más de 100 años, fue fundada por allá en el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. O sea, eso fue hace mucho tiempo, más de 100 años. Y desde ese tiempo viene trabajando para que todas las personas en el mundo tengamos trabajo decente. ¿Listo? Una tarea difícil. Habrá países donde este tema es más fácil, pero ahora hay países donde es más difícil, ¿sí? Pues en Colombia, bueno, ahí vamos, pero pues yo creo que hay países donde están mucho más graves que nosotros. Habrán unos que nos llevan ventaja, claro, los países desarrollados, donde de pronto pues las condiciones laborales son muy, muy distintas, son más, digamos, son más establecidas, ¿sí? Pero bueno, ahí se hace la tarea, ¿listo? Franci, ¿quieres compartirnos algo? Profe, yo le quería preguntar si su merced está compartiendo pantalla. No. Déjame ya buscar una presentación para compartirles, para, digamos, hacer un poco más visible el tema. Bueno, entonces... No, sí, te pregunto porque pensé que era yo la que estaba acá con el error. Gracias, profe. Tranquila. Entonces, muchachos, ya tenemos claro qué es trabajo. Listo. Ahora, ¿qué condiciones debe tener el trabajo? ¿Y por qué nos pide la evidencia que nosotros sustentemos en un documento, en un texto, por qué el trabajo es un derecho humano? Ustedes han escuchado de los derechos humanos, seguramente. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? A veces ese tema creemos que, oiga, ese tema es como para los abogados, como para los que trabajan en organizaciones defensoras de los derechos. Eso no es para nosotros. Pues claro que sí lo es. ¿Por qué? Porque dentro de esos derechos humanos también está el trabajo. El derecho al trabajo. ¿Listo? Y más aún porque en nuestra Constitución, la del año 91, también se establece que el trabajo es un derecho fundamental para los colombianos. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que saber que el trabajo, claro que es un derecho humano. ¿Por qué es un derecho humano? Porque el trabajo garantiza la dignidad de la persona. Permite que cada uno de nosotros, con esas actividades que realizamos, de las cuales recibimos un salario, desarrollemos o tengamos un desarrollo integral que nos permita una vida plena, tanto económica, social como cultural. ¿Listo? ¿En qué artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos está definido el trabajo como un derecho? En el artículo 23. Ese artículo dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la elección libre del empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo. Entonces, eso es muy importante. Primero,
Nadie nos puede obligar a hacer un trabajo que nosotros no decidamos voluntariamente, que vaya en contra de nuestros valores, de nuestras creencias, ¿sí? Porque el trabajo debe ser libremente escogido. Eso es una cosa importante. Segundo, el trabajo debe darnos la posibilidad de tener una vida digna. Y no solamente para mí como trabajador, sino también para mi familia. Y por eso yo debo recibir un salario, una remuneración que me permita eso, que me permita vivir dignamente. Lamentablemente, bueno, a veces vemos situaciones difíciles y uno dice, por Dios, o sea, caramba, ¿por qué no se hace algo para mejorar y permitirle a las personas tener calidad de vida? Porque es que el trabajo nos dignifica como seres humanos. Pero también el trabajo tiene que tener unas condiciones de seguridad. El trabajo no nos puede causar daños, causar problemas, causar enfermedades. No, el trabajo debe ser seguro. El trabajo debe brindarnos la posibilidad de que al hacerlo no vamos a correr riesgos. Otra cosa importante en el trabajo para que sea un derecho es que no nos discriminen. Que no nos discriminen porque pensamos diferente, porque tenemos gustos diferentes, porque venimos de una raza diferente. Porque el trabajo debe ser para todos. Todos tenemos derecho al trabajo. ¿Listo? Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Por eso, siempre debemos reconocer que el trabajo, ¿cierto? Que el trabajo es un derecho humano, porque está establecido en la Declaración de Derechos Humanos. De pronto, los que no conocen la Declaración de Derechos Humanos, búsquenla en Internet, hoy todo lo conseguimos. La Declaración de Derechos Humanos se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, en una Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Ellos definieron 30 artículos como derechos humanos, donde está el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, a la igualdad, a la libre expresión, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, bueno, muchos más. Y hay uno específico que habla del derecho al trabajo. ¿Listo? Además de eso, bueno, voy a darle aquí una respuesta a uno de los aprendices que está conectado. Dice que si un habitante de calle quiere construir una vida nueva, íntegra y tiene todo el derecho a declarar su derecho al trabajo, claro que sí. Claro que sí, mire. Lamentablemente, bueno, nosotros en nuestras ciudades, ¿cierto? De pronto pues hay personas acá que viven acá en Bogotá, que yo vivo en Bogotá, hay personas de pronto de otras regiones, y vemos que lamentablemente, pues bueno, muchas personas han caído en problemas, ¿cierto? Y pues han terminado viviendo en la calle, ¿sí? Habitantes de calle. Hay muchos programas para ellos, a veces es muy difícil salir de esa condición, ¿cierto? Muchos lo han logrado, otros no han sido posible, pero yo considero que si una persona de esas que vive en la calle, ¿cierto? A veces nos referimos, de pronto pues hasta nosotros lo hacemos como indigentes, y a veces es una palabra tan fea porque indigente es como decirles que ellos no tienen el derecho de ser personas, y eso es una cosa terrible. O sea, son seres humanos y tienen los mismos derechos que nosotros, que lamentablemente sus condiciones, sus decisiones los llevaron a una vida, bueno, dura, difícil, ¿cierto? Pero que pueden tener la oportunidad de exigir sus derechos, claro que sí. Claro que sí, por eso hay tantas organizaciones, ONG, y los mismos programas del gobierno, de alcaldía, gobierno nacional y muchos otros, donde les dan esa posibilidad de ejercer sus derechos, de poder salir de esa vida. ¿Sí? Algunos lo han aprovechado, otros lamentablemente, pues el tema es muy complejo. Pero claro, si un habitante de calle desea darse una oportunidad, recuperar su vida, su integridad como ser humano y exigir su derecho al trabajo, claro que lo puede hacer.
Claro que lo puede hacer. Para eso hay normas en Colombia que protegen el trabajo. Lo que pasa es que las condiciones son difíciles, muchachos. Hemos tenido, por ejemplo, bueno, reformas que han quitado algunos derechos, hemos tenido de pronto posibilidad de tener una nueva opción de volver a esos derechos, pero bueno, no se pudo. Hemos escuchado que se habla de una consulta popular, pero pues hay muchas cosas y a veces el tema de la corrupción, el tema de que el, los privilegios sean para muy pocos, no para muchos, hace que el trabajo a veces sea más difícil cada vez. ¿Listo? Entonces, esa situación a veces es difícil, es lamentable, pero creo que hay que hacer la tarea. Tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir confiando en que si tenemos el derecho al trabajo, debemos ejercerlo y debemos buscar que ese trabajo nos dé unas condiciones dignas de vida para nosotros y para nuestros familiares. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante y tenemos que reconocer que el trabajo nos permite, primero, reconocer la dignidad de cada uno de nosotros. ¿Listo? Nos permite tener autonomía, nos permite desarrollar nuestras capacidades, nos permite valorarnos, que nuestra autoestima esté fortalecida. También nos permite, o es la base, el trabajo de los sustentos familiar y personal, ¿cierto? Yo creo que todos los que trabajamos lo hacemos porque con nuestro trabajo, con ese salario que vamos a recibir por ese trabajo, vamos a garantizar alimentación, salud, educación, vivienda y todos esos aspectos que nos van a permitir tener una vida digna. También el trabajo se considera que es un derecho fundamental porque favorece la inclusión social. ¿Y eso qué es? Es, digamos, integrar a la sociedad, ¿sí? Fortalecernos como sociedad, combatir la discriminación, combatir la falta de oportunidades, que lamentablemente pues para algunos sectores es muy difícil. Y el trabajo nos ayuda a que entre todos nos ayudemos. El trabajo tiene un pilar y es la solidaridad. Tenemos que ser solidarios entre nosotros. Los derechos que nosotros hemos adquirido como trabajadores no han sido de este año, del año pasado, de hace 10 años. Esto viene desde hace más de un siglo, más, ¿cierto? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que si hace algunos años muchas personas por allá salieron a exigir garantías laborales y las lograron, no pensaron solamente en ellos, pensaron en todos los que venían detrás. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros no podemos pensar que, bueno, el trabajo que yo tengo hoy tiene todas las condiciones. Para mí está todo bien, pero ven, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con de pronto sus familiares, sus hijos, sus conocidos, sus amigos, que no tienen esas condiciones que usted tiene? Entonces el trabajo tiene ese pilar de la solidaridad, porque es que tenemos que entre todos ayudarnos a tener unas condiciones de trabajo dignas y beneficiosas para todos. ¿Listo? También es importante que sepamos que el trabajo impulsa el progreso colectivo. Y eso lo vemos cuando los trabajadores nos organizamos, nos unimos, de alguna manera nos apoyamos entre todos, ¿cierto? Y hay unos derechos, por ejemplo, que tenemos los trabajadores que se conocen como derechos colectivos, donde está el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Esos derechos los practicamos de manera colectiva. Y el derecho a la sindicalización es que conformemos sindicatos. Y muchas empresas tienen organizaciones sindicales. ¿Sí? Muchas empresas tienen sus sindicatos que trabajan ¿para qué? Para que los trabajadores tengan mejores condiciones. ¿Listo? Entonces, miren cómo el trabajo como derecho humano interfiere en muchas cosas, ¿cierto? Y es importante que sepamos
que el trabajo está protegido legalmente. Por eso en nuestro país, por ejemplo, contamos con, primero en la declaración, en la Constitución Política, encontramos un artículo que establece también al trabajo como un derecho, artículo 25 de la Constitución Política del 91. Encontramos dentro de la Constitución el artículo 53 que establece que se debe generar un estatuto de trabajo donde hay unos mínimos garantizables para todos, como trabajo con estabilidad, una remuneración mínima con igualdad, seguridad social y libertad sindical. Y también encontramos que existe una norma en nuestro país que se llama Código Sustantivo del Trabajo, que regula las relaciones laborales del país. Que claro, tiene sus limitaciones, sí, porque lastimosamente, pues el Código Sustantivo del Trabajo fue creado por allá en el año 50, y en el año 50, pues había una sola forma de contratación. En esos tiempos se utilizaba contrato de trabajo, pero sabemos que hoy en día hay otras formas de contratación y se quedaron por fuera del Código Sustantivo del Trabajo. Y por eso de pronto se han hecho algunas reformas, se han hecho algunas normas adicionales que buscan regular todas esas relaciones laborales. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros entendamos que el trabajo como derecho humano, ¿por qué? Porque está dentro de la declaración, pero que también hay normas que lo protegen en nuestro país, como la Constitución, como el Código Sustantivo del Trabajo. Otras normas que en la parte, digamos, internacionalmente protegen el trabajo son los convenios y los derechos fundamentales que ha establecido la OIT. ¿Listo? La OIT, por ejemplo, ha establecido 4 convenios fundamentales para que todos tengamos trabajo decente y ha establecido 8 convenios fundamentales. ¿Listo? Y todos los países miembros de la OIT ratifican esos convenios, se comprometen aquí. Se comprometen primero a abolir el trabajo infantil. Los niños no deben trabajar. Se comprometen a eliminar las formas de trabajo forzoso. ¿Qué es un trabajo forzoso? Trabajo que tú no haces libremente, que lo haces a través de una amenaza, bajo un engaño. Se comprometen a eliminar la discriminación. Entonces, discriminar, por ejemplo, como alguien va vestido. Por aquí hay alguna participación en el chat que dice que hay o habla de personas que están con tatuajes, con piercing, que a veces son discriminados para acceder a un empleo. La parte física dice si usted es buen o mal trabajador. No. ¿Qué dice si usted es buen o mal trabajador? Su compromiso, su responsabilidad, su buen desempeño. Pero no porque tengamos un tatuaje, un piercing, tengamos una extensión. Dice si yo soy buen o mal trabajador, ¿cierto? Si yo soy de una raza específica, o si yo soy de por ahí de la costa, o soy del interior. Nada de eso dice si yo soy buen o mal trabajador. ¿Listo? Entonces no debe haber discriminación. Y otro de los derechos fundamentales que promueve la OIT es la libertad sindical. Que los trabajadores nos podamos unir en organizaciones sindicales. Y que juntos echemos para adelante y busquemos mejores condiciones. Pero hablar de sindicalismo en Colombia a veces es difícil. Porque entonces si usted habla de sindicalismo, entonces ya le dicen que usted es de izquierda, que usted es revolucionario, que usted no sé cómo. Y no, ¿y es que acaso unirnos entre todos y defender nuestros derechos, eso es malo? Eso no viene de ahora, muchachos. Desde la revolución industrial se ha visto la necesidad de organizarnos para poder ayudarnos entre todos y defender nuestros derechos. Y si ustedes buscan, en nuestro país hay muchas organizaciones sindicales, de empresas grandes, de empresas pequeñas, privadas, públicas. Y ese es un derecho que tenemos como trabajadores. ¿Listo? Para reforzar esos derechos fundamentales, la OIT ha establecido 8 convenios fundamentales. Cada uno de acuerdo a esos derechos fundamentales que les acabo de mencionar. ¿Listo? Por acá, en el chat, hay varias participaciones. Entonces, bueno, estaba la de los habitantes de calle, ¿cierto? Que claro que sí. Dice, lamentablemente si el trabajo se convierte en poder. Bueno, lamentablemente sí, a veces, y aquí hay que hablar de la corrupción, ¿cierto? Entonces a veces la corrupción le mete mano a todo y a veces hasta afecta
o de alguna manera puede darle ciertos manejos al tema laboral, ¿sí? Eso no lo podemos dejar pasar, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí nos dice que acerca de la discriminación del trabajo, no se puede ser discriminada por tener piercings, tatuajes, o cómo describas tu personalidad, de pensar diferente, ya sea de religión, otras creencias, o sí debe haber un reglamento acerca de la personalidad y vestuario de la empresa, ya que sea también porque tenga un pelo pintado, otras opiniones basadas en la expresión humana. Bueno, digamos que cuando hablamos de que no haya discriminación, es hablar de eso, ¿cierto? De no tratar a una persona diferente o de negarle oportunidades porque tiene un tatuaje, porque se tiene una forma de peinarse diferente, porque se viste diferente, ¿cierto? Nada de eso, como les digo, dice si usted es bueno o mal trabajador. Claro, todas las empresas tienen unos reglamentos, pero yo creo que los reglamentos deben estar orientados a establecer, por ejemplo, ingresos, los horarios, el comportamiento que de pronto pues se deba tener en el desarrollo de las actividades, ¿sí? En el cumplimiento, en la conservación de los elementos y muchas otras cosas, pero no definir un código de vestimenta, ¿cierto? Porque es que como tú vayas vestido no significa que ese vas a trabajar más o vas a trabajar menos, ¿sí? Alguna vez, chicos, miren y les cuento, en algún momento yo fui instructor de seguimiento de etapa productiva, la que ustedes van a iniciar muy pronto. Y una vez nos tocó con otro compañero ir a hacer una visita a un aprendiz, ¿cierto? En una empresa. Bueno, nosotros, la empresa, para los que viven acá en Bogotá, quedaba por el sector de Colina Campestre. Y nosotros, pues bueno, pues nosotros siempre como instructores, pues nos íbamos muy bien presentados y todo. Y cuando nosotros llegamos, vimos, o sea, nos impactó porque todo el mundo estaba como si estuvieran en una reunión de amigos. El gerente nos atendió la de recursos humanos y era una chica súper joven, eh, con los pantalones todos rotos, con zapatos todos modernos y nosotros, yo le dije, ay, profe, nosotros nos vemos viejos acá delante de este poco de gente. Y dijo, oye, tan chévere esta empresa, mira cómo todos están como si estuvieran en una fiesta o en un compartir de amigos. Y yo dije, ve, tan chévere. Bueno, nos hicieron pasar a una salita y llamaron a la aprendiz. Entonces, y pues claro, tenía que estar en la visita el, el jefe del aprendiz, el que estaba, digamos, directamente vigilando pues las actividades que hacía el aprendiz. Bueno, y la salita estaba como en un segundo piso y en la parte de abajo estaban todos los trabajadores, todos con audífonos, todos con sus computadores, o sea, como si fuera el espacio de trabajo que uno tiene en su casa. Y había un tobogán. Y yo decía, ve, ese tobogán, a mí me causó porque yo dije, ese tobogán. Entonces, pues, hicimos la visita, la entrevista con el aprendiz, lo evaluaron y todo lo demás. Pero pues yo no me podía quedar con la pregunta, ¿y ese tobogán para qué es? Entonces yo le dije, venga, hágame un favor, dígame, ¿y ese tobogán para qué es? Y dijo, no sé, ese tobogán es para acceder al puesto de trabajo. Y cuando ya se terminó, pues cada uno se tiró por su tobogán, y llegaron al primer piso y se sentaron en su, y nosotros, bebé, ¿y esto qué es? O sea, una cosa que uno dice, pues fuera de lo común. O sea, uno normalmente en una oficina que vea ya todo el mundo en su escritorio, todo muy bien elegante, mejor dicho. Y uno decía, tan chévere este ambiente de trabajo. O sea, todo el mundo informal, bien agradable. Y claro, y cuando entrevistamos al aprendiz, él nos decía, no, el ambiente laboral es de lo mejor. Entonces yo decía, oiga, chévere ese tipo de empresas, ¿por qué no pueden ser todas así? Y no basarse en la vestimenta, en que si tiene audífonos,
en que si de pronto pues tiene a la mano su celular, ¿cierto? Porque a veces eso lo que hace es que el trabajador se sienta más comprometido, se sienta más eh, interesado en ser un excelente trabajador. ¿Sí? Entonces, yo ese día dije, qué chévere trabajar en una empresa como esta. ¿Sí? Y era muy, muy agradable. Nosotros quedamos como condorito, prof. Y me parece interesante ese modelo porque creo que es una forma de mostrarnos de que a veces nos basamos como en tantos prejuicios y a veces nada de lo exterior realmente dice cómo eres tú como trabajador. ¿Listo? Franci, ¿tienes alguna pregunta o algún aporte que quieras hacer? No, un aporte, ahorita que estabas mencionando sobre ese trabajo, hay trabajos también al respecto, hay trabajos, bueno, obviamente todo lo contrario, en donde uno trabaja y le quitan el teléfono y uno no tiene accesibilidad al teléfono durante todo el día. A mí me pasó porque yo trabajé en una empresa así, donde le quitaban el teléfono a uno y uno quedaba totalmente descomunicado. Sí, sí, también hay eso. Sí, yo también en algún momento por allá también fuimos a hacer una, bueno, no era una etapa productiva, en algún momento yo trabajé en un centro de formación donde fuimos a capacitar a unos trabajadores y me acuerdo que ellos eran los que digitaban las lecturas de los contadores de la energía acá en Bogotá. Entonces ellos les tenían restringido el acceso de celulares porque pues ustedes ya se pueden imaginar. Pues bueno, pues uno de pronto se podrían valer de esa herramienta para tener de pronto, no sé, los códigos de algunos conocidos y bajarles el consumo. ¿Sí? Pero digamos que yo decía, bueno, pues está bien porque pues digamos que es una actividad que requiere como que haya mucha transparencia, mucho respeto al tipo de información que se está llevando a cabo. ¿Sí? Entonces ellos me decían, no, pues nosotros acá pues tenemos restringido digamos, donde realizaban la actividad, el acceso a los celulares. Ya cuando ellos salían o salían a tomar su break o su almuerzo, ellos podían acceder a su teléfono, porque pues igual es importante de alguna manera pues estar comunicándonos y saber pues qué pasa en la casa, si tenemos hijos o algo, ¿cierto? Es muy importante. Entonces hay empresas que tienen como esas restricciones, pero pues yo considero que si vamos a mirar por qué lo hacen, pues tendrán una justificación, creería yo, muy valedera para poder hacer ese tipo de restricciones. ¿Listo? Bueno, por acá más adelante nos dice sobre el tema de las personas con discapacidad, ¿cierto? Bueno, las personas con discapacidad, lamentablemente, pues todavía sigue siendo como muy limitado el acceso de estas personas a trabajos, ¿cierto? Se propone, sabemos que las empresas que contratan personas con algún tipo de discapacidad tienen algunos beneficios tributarios, ¿cierto? Pero pues se quiere involucrar más, ¿sí? Se quiere involucrar más a estas personas que tienen unas condiciones reducidas, ¿cierto? Algunas físicas, algunas cognitivas, para que también puedan ejercer su derecho al trabajo. Sabemos que, claro, una persona con una discapacidad cognitiva de pronto pues no va a poder desempeñarse, sí, en la totalidad como una persona que tenga pues al 100% sus capacidades, pero de que puede hacer un trabajo, claro que lo puede hacer, ¿sí? Claro que lo puede hacer, ¿sí? Entonces, creo que hay que abrirles espacios, sí, porque es necesario que también ellos se sientan que pertenecen a esta sociedad, que también tienen oportunidad, porque igual son seres humanos donde todos los derechos, incluyendo el trabajo, les aplican. ¿Listo? Bueno, por acá, por ejemplo, creo que ya se la miramos. Por acá nos dice, por ejemplo, me parece en realidad lo que sucede en el tema de la organización o la empatía hacia las personas o trabajadores, si todos vamos en un mismo bien común, siendo que podríamos hacer un trabajo mejor. Pues lo que veo es que casi no hay apoyo en unión o todo el mundo, sino que prefieren un trabajo más individual o egoísta, ya sea por la avaricia, por la envidia. Bueno, son cosas que no faltan, ¿no? La verdad. La verdad, pues a veces en el trabajo encontramos
situaciones, ¿no? Por ejemplo, mire, en la entidad donde yo trabajo, que es el SENA, ¿tenemos organizaciones sindicales? Sí, tenemos organizaciones sindicales, ¿cierto? Algunas muy comprometidas con conseguir derechos, más beneficios y garantías para los trabajadores. Pero hay unos que se dedican solo a llevar la contraria. Y uno dice, venga, pues el objetivo de que nos unamos todos, de que trabajemos todos organizados, que nos apoyemos entre todos, pues es beneficiarnos todos. ¿Qué hacemos con pelear? ¿Qué hacemos con buscarnos como hacernos ahí como meternos la zancadilla entre unos y otros? A ver, por Dios. Si nosotros como trabajadores no nos unimos, no nos apoyamos entre todos, pues la cosa va a ser más difícil. ¿Listo? Y entonces por eso hemos visto cómo en ciertas situaciones, pues nos han hecho algunos goles, ¿cierto? Que nos han generado, pues, situaciones no tan beneficiosas para los trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero pues tuvimos una reforma hace más de 20 años que quitó muchos derechos laborales, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, la jornada diurna, que se llama diurna porque pues es de día, que regula que sea de día, el sol, ¿cierto? Hace más de 20 años la jornada diurna empezaba a las 6 de la mañana y se acababa a las 6 de la tarde. Y los trabajadores que continuaban trabajando desde las 6 de la tarde recibían recargo nocturno. ¿Por qué? Porque estaban en jornada nocturna. Pero en una reforma del año 2002 extendió la jornada diurna y dijo, no se acaba a las 6, sino que se acaba a las 10 de la noche. Y yo digo, venga, ¿cómo así? Si es que a las 10, a las 9, a las 8, a las 7, está oscuro, es de noche. Nosotros no estamos en países europeos donde en ciertas estaciones son las 8, 9 de la noche y parece que fueran las 3 de la tarde. No, nosotros no estamos allá. Y yo digo, ¿cómo permitimos que nos hicieran eso? ¿Cómo los trabajadores nos quedamos como tan quietos en ese tema y perdimos muchas garantías laborales? ¿Cierto? Y yo creo que faltó apoyarnos entre todos, exigir entre todos, porque es que eso no afectó a uno o a dos, afectó a nuestros papás, a nuestros vecinos, nos afecta a nosotros mismos. Y uno dice, venga, ¿y qué hicimos? ¿Cómo no nos pellizcamos? Por eso es tan importante el trabajo en equipo, el estar unidos para defender nuestras garantías laborales. ¿Listo? Bueno, por acá, por ejemplo, nos dice que si les puedo hablar un poquito sobre las personas con discapacidad en el ámbito empresarial. Bueno, dice que tiene epilepsia, no es una discapacidad, pero es una enfermedad crónica y que a pesar de muchas limitaciones a la edad de 22 años me gradué con honores en enfermería. Muy bien, me parece excelente el aporte que nos hace la compañera. Me preocupa que la empresa se me pueda tener en cuenta para la etapa productiva. Bueno, mira, hace poquito, el trimestre pasado, tuve un caso de una aprendiz de formación presencial que tiene autismo. La chica es muy, muy hábil, juiciosa, muy inteligente, hace unas, o sea, mejor dicho, era de las más cumplidas, de las más respetuosas, de las más comprometidas con su formación. Pero, pues tiene su problema de autismo. ¿Sí? Ella muy, digamos, muy consciente de su discapacidad, cuando estuvo en la entrevista en la empresa, dio a conocer su diagnóstico. ¿Sí? Pero la empresa, muy respetuosa de la condición del aprendiz, la acogió, le brindó todas las garantías, le dio todo el apoyo para que ella pudiera hacer la etapa productiva. Ya tiene casi un mes de estar en la etapa productiva. No me ha escrito nada porque pues yo quedé muy pendiente del caso, ¿cierto? Para apoyarle en cualquier cosa. Y considero yo que para ti debe ser lo mismo, ¿sí? No sé si ya tienes contrato de aprendizaje, me imagino que sí, pero es importante darle a conocer a la empresa esas situaciones, ¿sí?
para que la empresa esté consciente de que, pues, tienes una enfermedad, tienes una situación que seguramente con tu medicación, con tus cuidados, pues no va a interferir en tu desarrollo como en tu etapa productiva. Pero pues si de pronto uno no sabe, en cualquier momento hay digamos, se puede presentar una situación, pues de pronto la empresa tenga el conocimiento y pueda pues saber actuar ante una situación que se pueda presentar. ¿Listo? Porque pues sabemos que es una condición médica que pues se controla, ¿cierto? Pero pues que si de pronto en algún momento pasa alguna situación, pues puedan ellos saber cómo actuar y que no interfiera pues con tu desarrollo de tu etapa productiva. ¿Listo? Entonces sí te recomiendo que lo hagas saber a la empresa, ¿cierto? De pronto, pues para que ellos tengan acceso a un dato de contacto donde te puedan llamar cuando se presenta alguna situación. A mí alguna vez me pasó, hace muchos años también, yo tenía como unos cursos cortos de informática y uno de los chicos que asistía tenía el problema de epilepsia. Él era muy responsable con su medicación, pero hubo un día que se le olvidó y en medio de la clase, pues él comenzó a darle, digamos, el ataque que le daba, pero pues él era muy juicioso, él cargaba sus medicamentos y él ya nos había dicho cómo teníamos que actuar si se llegaba a presentar una situación como esa. De resto, él era muy cumplido, era el más puntual, entregaba sus tareas, era muy juicioso. Entonces, era un caso que era importante que lo conociéramos. Por eso cuando comenzamos, profe, mire, yo tengo esta situación, si en caso tal, yo tengo algún episodio, por favor, mire, hay que hacer esto. Él siempre cargaba su material, digamos, como un cangurito con toda su medicación, con sus datos de contacto, ¿sí? Y eso pues es bastante importante que lo sepa, porque pues saber actuar en cualquiera de esas situaciones, ¿sí? Dices que tienes un acompañante permanente, o sea, tu cuidador, muy bien, eso es importante. Y pues si ya es un retraso, ¿cierto? Igual, seguramente en la empresa en la que llegues a la etapa productiva, ellos tendrán que asignarte algunas tareas que sean acorde a tu capacidad. ¿Listo? Entonces, pero sí es importante que, pues, si estás ya con contrato de aprendizaje, ya te hicieron todas las entrevistas y todo lo demás, si la empresa tenga claro esa situación para que puedan, pues, tener conocimiento y saber, pues, que va a ser un caso, ¿cierto? Que seguramente puede que para la empresa sea el primero, o puede que ya hayan tenido algunas situaciones, pero seguro que si lo hacen con el debido respeto, con el debido cuidado entre las partes, va a ser una experiencia que te va a dejar a ti una muy buena, digamos, una muy buena experiencia, y para la empresa va a ser también de valioso esa situación, porque puede darse cuenta que está en la capacidad de ofrecerle a personas con algún tipo de discapacidad la posibilidad de acceder a un empleo, a un trabajo con condiciones dignas. ¿Listo? Entonces, sí, estar muy, muy abierto, muy atento, muy dispuesto para que entre la empresa y entre el cuidador y tú mismo pues, puedan sacar esta experiencia adelante. ¿Listo? Bueno, por acá alguien nos decía qué opina sobre las preguntas de la reforma laboral, si son convenientes para los pequeños y medianos empresarios, que los costos de producción se van a ver afectados, no a los grandes o a los pequeños. Bueno, chicos, miren, la reforma laboral que se hundió en el Congreso de la República, bueno, en el Senado, porque fue aprobada en Cámara, pero se hundió en el Senado, considero yo, y es mi opinión muy particular, que era una forma de devolvernos los derechos que nos quitó la reforma del 2002 del presidente Álvaro Uribe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pretendía era darnos lo que teníamos antes. ¿Sí?
Entonces, yo digo, si las empresas antes, cuando todavía teníamos esas garantías, no se quebraron, ¿por qué sí se iban a quebrar ahora? O sea, antes no se quebraron y antes la jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde, a los trabajadores que trabajaban un domingo o un festivo se les reconocía el 100% ¿de qué? Se les reconocía un recargo del 100%, ¿sí? Los aprendices tenían todas las garantías laborales y mucho de lo que decía la reforma antes ya lo teníamos y las empresas no se quebraron, porque ahora sí se iban a quebrar, ¿sí? Entonces ahí uno dice, hay que conocer un poco más, ¿listo? El que le devolvieran el recargo nocturno desde las 6 de la tarde a los trabajadores, ¿iba a afectar a todas las empresas? No, solamente a las que tienen jornada nocturna. ¿Listo? Sí, se va a incrementar de pronto la carga salarial, se iba a incrementar un poquito. Sí, pero muchachos, si ustedes investigan, ¿cuánto cuesta un recargo nocturno para un salario mínimo? No supera los 3.000 pesos. Una hora, 2.000 algo. Entonces uno dice, tampoco es que las horas se iban a incrementar una millonada. Además, muchachos, miren, normalmente, ¿qué pasa? Cuando hay un incremento en la parte salarial, ¿qué hacen los grandes empresarios? Esos incrementos se los trasladan al valor de los productos. Entonces, claro, al final, ¿quiénes asumen ese costo? Los consumidores. Y hagan la cuenta, muchachos. Los huevos tienen el mismo precio del año pasado. La leche, los bonjours, los yogures, los productos procesados. ¿Tienen el mismo precio del año pasado? No. Todo se incrementa. Y es una forma de, pues, llevar esa carga salarial que se puede incrementar, pues, al consumidor. ¿Listo? Entonces, no todas las empresas iban a ver afectadas. No todas. O sea, si una empresa, su jornada termina a las 5 de la tarde, ¿le va a tocar pagar más recargo nocturno? No. Si una empresa no autoriza horas extras, no autoriza trabajo dominical ni trabajo en los festivos, ¿les va a afectar que se le devuelva al 100% el recargo dominical o festivo? No. Entonces eso no es que nos tenemos que, ay, no, eso ya las empresas se van a quebrar. Si fuera así, ya las empresas se hubieran quebrado hace muchos ratos, muchachos. Porque desde que se les dio por allá la oportunidad de reducirle salarios a los trabajadores y eso, se han creado puestos de trabajo, se ha creado. ¿Dónde están esos puestos de trabajo que se han venido creando con toda la apertura que se le ha dado a las empresas? Ya las empresas no quieren contratar con contrato de trabajo, todo es prestación de servicios, donde a usted le quitan la posibilidad de tener pago de prestaciones, donde le quitan el aporte solidario de la seguridad social por parte del empleador una parte y por parte del trabajador otra parte. Y mucha gente tiene prestación de servicios. ¿Y quién estableció la prestación, el contrato de prestación? La reforma del 2002. Dijo iba a ser temporal y se quedó, ya un 20 y algo de años. Y eso no lo van a quitar. Había en la reforma laboral se proponía que los trabajadores de aplicaciones como Rappi, como todas esos domicilios o esos trabajos en aplicaciones como Uber y todas esas, tuvieran un contrato, un salario básico, unas garantías laborales. Muchachos, yo creo que eso es lo básico que debe tener una persona. Un trabajador de Rappi no tiene contrato, no tiene seguridad social, no tiene prestaciones, no tiene un salario fijo. ¿Ustedes consideran que eso es digno para esos trabajadores? Y Rappi es una de las empresas que más plata se ha valorizado en Colombia, que más dinero tiene. Y no le brinda garantías a sus trabajadores. O sea, yo considero que si nosotros como trabajadores
consideramos que eso es lo correcto, apague y vámonos. Los aprendices como ustedes, cuando tenían su contrato de aprendizaje, tenían vacaciones, primas, cesantías, seguridad social completa. Y ustedes ya no tienen nada de eso, muchachos. ¿Por qué? Porque en la reforma del 2002 todos se los quitaron. Y si no me creen, miren, busquen Ley 188 del año 1959. Fue la ley que estableció el contrato de aprendizaje. Y busquen reforma del 2002, Ley 189, del artículo 30 al artículo 40, y verán que todo lo que tenían antes se los quitaron. Y las empresas de antes se quebraron porque contrataban un aprendiz con garantía laboral. No se quebraron. Entonces las de ahora sí se van a quebrar. Entonces, ojo con lo que a veces, con lo que nos quedamos solamente con lo que dicen por ahí algunos noticieros, algunos canales o algunas cosas en redes sociales. Hay que informarnos un poquito más. Informarnos para estar conscientes de qué era lo que proponía la reforma laboral. Garantizarles derechos laborales a los trabajadores del campo. Por Dios. O sea, a ver. Y muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, y no es porque la reforma la proponga el gobierno actual, no, es porque la reforma realmente estaba orientada a darnos derechos, devolvernos derechos que nos quitaron hace más de 20 años. No nos iban a dar cosas nuevas, eran derechos que ya tenían los trabajadores y se los quitaron. En 3 meses, muchachos. El señor Uribe se posesionó el 7 de agosto y en diciembre le aprobaron la reforma laboral. La reforma laboral de hoy llevaba 2 años y la tumbaron. Entonces, si nosotros, los trabajadores, estamos más de parte del empresario, que es el que acumula riqueza, que de nosotros, que somos los que dejamos nuestros mejores años a una empresa, estamos fregados. Y es mi opinión muy personal, muchachos. Muy personal. Entonces, la invitación a cuál es, muchachos. No nos quedemos lo que dicen las redes sociales. No nos quedemos con lo que dice el noticiero y el periódico ya amarillista. Informémonos, leamos, miren qué era lo que decía, qué era lo que proponía. Entonces, cuando dice allá, devolverle al trabajador el recargo nocturno de las 6 de la tarde, oiga, busque una persona que trabaje en la noche. Si usted en su conjunto tiene un vigilante, dígale, venga, ¿a usted le serviría que el recargo nocturno fuera desde las 6 o está mejor que sea desde las 9 como es ahorita? A ver qué le dice a esa persona que sí es directamente afectada. ¿Sí? Porque es que a veces no nos ponemos en el papel del otro, nos ponemos en los zapatos del otro. Y recuerden, el trabajo tiene un pilar de solidaridad. Tenemos que ser solidarios los unos con los otros. ¿Listo? Entonces, es un tema bastante largo para darle mucha conversación, pero creo que es un tema muy importante que cada uno de nosotros tiene que ser tan responsable en informarse, en documentarse y en tomar una decisión, si llega a salir lo de la consulta, ¿por qué voto sí, por qué voto no? A conciencia. ¿Listo? Y no, pues, como dice por ahí, pan de va Vicente, pan de va la gente. ¿Listo? Porque es que realmente a veces nos falta conocer más. ¿Listo? Nos falta enterarnos más. ¿Listo, muchachos? Entonces, este tema da para muchas cosas, da para muchas conversaciones, para muchos desacuerdos también pueden ser. Pero yo considero que sí es importante que nosotros seamos más conscientes que nuestro trabajo es valioso. Es importante, muchachos. Los que trabajan están trabajando en este momento, hagan la reflexión. Si ustedes no hacen el trabajo que ustedes están haciendo en este momento, la empresa va a acumular riqueza, la empresa va a poder vender, va a poder prestar esos servicios. Somos necesarios como trabajadores, somos valiosos. Y yo creo que la forma de compensar ese compromiso que tenemos como trabajadores es brindarnos unas buenas garantías laborales. Y eso las empresas los pueden hacer.
Para las pequeñas empresas, para las mini empresas, para las empresas familiares, hay muchas garantías en estos momentos. Hay beneficios si contratan jóvenes, si contratan mujeres. El gobierno desde hace algún tiempo les está dando aportes de la mitad del salario para esto, para aquello. Entonces, no se puede decir que es que a todos les va a afectar por igual, ¿sí? Yo estuve en una audiencia en el Congreso de la República donde una senadora propuso debatir, ¿cierto? Que por qué sobre cuando estaba todavía la reforma pues vigente, o sea, ahí en el debate, debatir por qué era bueno o por qué no era bueno que el contrato de aprendizaje volviera a tener condiciones laborales. Y para pues, sorpresa de los que fuimos en representación del SENA, ningún panelista era aprendiz, ni era funcionario SENA. Todos eran de los grandes gremios de Colombia. El gremio de los transportadores de carga, el gremio de los bares y restaurantes en Colombia, el gremio de las empresas. Había una empresa que, digamos, estaba la representante de las empresas que ofrecen el servicio de servicios generales a las empresas, la señora que hace el aseo, que hace el tinto, que hace y muchos otros. Y para todos era una locura, o sea, era una aberración que los aprendices del SENA pudieran tener garantías laborales. Y yo decía, caramba, o sea, que el gremio de los que asocian a los dueños de las tractomulas diga que brindarle a un aprendiz SENA unas garantías laborales es quebrarlos. A ver, muchachos, ¿cuántas tractomulas nos podemos comprar entre nosotros? Ni una llanta, creo yo. Y uno dice, de verdad que entre más riqueza tienen, entre más poder tienen, más egoístas y mezquinos son. Y de verdad ese día se sintió uno como, Dios mío, ¿qué estamos haciendo acá? Y la ponente de esa sesión pues fue una de las senadoras que votó por el archivo de la reforma laboral. Y digo, caramba, están más a favor del gran empresario. Están a favor de, claro, de los grandes empresarios en Colombia, que son los que acumulan riqueza, muchachos. Pero no están a favor del pueblo. ¿Y quién es el que los monta ya cuando necesitan los boticos? El pueblo. Claro, el empresario le da para que haga su campaña, ¿cierto? Para que pueda hacer la camiseta, las gorras, las láminas de ternilla, el tamal y la lechona. Pero al final, ¿quién es el que va y vota ya por esos candidatos? Nosotros, el pueblo, los trabajadores. Oiga, y votamos por ese tipo de personas que considera que darnos un poquito de garantías es una total bestialidad. Caramba, y tenemos que replantearnos. ¿Listo? Entonces, sí es una invitación, muchachos, a que ustedes realmente, si todavía ustedes tienen preguntas, dudas sobre la posible, porque es posible, no hay todavía certeza de que pueda haber una consulta popular, y de la archivada reforma laboral, véanla, documentense, ¿sí? Búsquenla para que ustedes realmente se den cuenta que la reforma laboral no era mala, no era tan descabellada como nos querían hacer creer. Era una reforma que devolvía derechos a muchos trabajadores en Colombia. Pero bueno, así, lamentablemente, así es la política. A veces estos padres de las leyes en Colombia solo favorecen de pronto a los más grandes y no al pueblo como tal. Entonces es un tema bastante complejo, es un tema difícil, pero bueno, yo creo que como trabajadores cada vez debemos ser más conscientes, debemos también ser más críticos, ¿cierto? Debemos ser más proponentes a que hayan normas y que se puedan generar proyectos de leyes
que realmente sean beneficiosos para nosotros. Lean el artículo 53 de la Constitución Política del año 91. Y ese artículo dice que el Congreso debe expedir el Estatuto del Trabajo. Muchachos, del 91 al 2025 han pasado 34 años y todavía el Senado de la República, esos honorables personales que tenemos allá, que han pasado muchos, no han sacado el tiempo para expedir el Estatuto del Trabajo. Entonces ahí es una muestra de que sí piensan en el trabajador colombiano, porque el estatuto que busca establecer unas garantías para todos, establecer que no podamos renunciar a nuestros derechos, establecer un mínimo vital, proteger el trabajo en los menores de edad, proteger a la maternidad, garantizar igualdad para todos los trabajadores. ¿Eso es malo? Eso es malo para nosotros. Yo considero que no. Pero pues aún así los senadores no han sacado el tiempo, no ven 34 años y todavía no les ha dado tiempo para sacar el Estatuto del Trabajo. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos años más tendremos que esperar? Bueno, habrá que seguir esperando. ¿Listo? Bueno, entonces miren, yo creo que con todo esto que hemos hablado acá, que les he contado, que ustedes seguramente muy atentos hayan escuchado, que seguramente tienen sus puntos de vista, sus opiniones, ¿cierto? Entonces, basándonos en todo esto que hemos hablado del trabajo como derecho humano, como fundamental para dignificar nuestras vidas, ustedes van a hacer un texto argumentativo donde van a hablar sobre eso, donde van a dar su opinión, por qué el trabajo debe ser, se considera un trabajo, un derecho humano, qué nos permite tener oportunidad de trabajo, qué condiciones debo tener yo en mi trabajo para que realmente se me reconozca esa dignidad que como ser humano tengo. ¿Listo? Esa es la actividad que ustedes van a hacer para esta semana. ¿Listo? Y pues recuerden, cuando ya la tengan, la suben a Sayuna. Yo estaré revisando para que podamos entonces ir evaluando cada una de las evidencias que ustedes van subiendo. Nos volveremos a encontrar el próximo martes para desarrollar la siguiente temática, explicar la siguiente evidencia y pues así de alguna manera dar cumplimiento a la competencia de derechos fundamentales en el trabajo. Mañana de pronto a la hora de la noche o el jueves a primera hora les estaré subiendo la grabación de la sesión. Listo, es que mañana tengo formación presencial hasta las 6 de la tarde, pues mientras me demoro llegar a la casa, entonces de pronto pues en el día me queda un poquito difícil pues hacer el cargue de la grabación, entonces les agradezco pues darme tiempo. Si lo logro hacer mañana, bien, ustedes se darán cuenta inmediatamente, pero si no, pues el jueves a primera hora sí les estaré subiendo la grabación, es que mañana tengo todo el día en formación presencial. ¿Listo? Listo. Bueno, Franci, ¿tienes alguna pregunta? Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede decir el artículo que su merced dijo para leer? El artículo 53 de la Constitución Política. Artículo 53. Ese es del trabajo, ¿sí? Bueno, el artículo 25 es el del derecho al trabajo en la Constitución, artículo 25. Y el artículo 53 es el que establece que el Congreso debe expedir un estatuto del trabajo. Entonces, por ejemplo, si quieren, ahí en el texto argumentativo podrían tener en cuenta ese artículo e investigar por qué no se ha hecho un estatuto del trabajo en Colombia, ¿cierto? Entonces, de alguna manera también puede estar involucrado ese tema dentro de la actividad para de alguna manera hacer referencia de por qué es tan importante tener ese estatuto para darle más respaldo a que el trabajo es un derecho. ¿Listo? Artículo 53. Sí, hay otros artículos que hablan de otros derechos que tienen que ver con el trabajo, como el artículo 39, que habla del derecho de asociación, el artículo 55, que habla de la negociación colectiva, el artículo 56, que habla del derecho a la huelga, pues que todos, digamos, están relacionados con el tema laboral. Ok. Listo. Listo, chicos. Entonces, si mañana me queda tiempito, mientras esté haciendo la formación allá presencial, voy subiendo el video
¿listo? Les estaré subiendo la grabación, si no el jueves a primera hora les estaré subiendo la grabación. Cualquier duda, cualquier inquietud, por ahí la instructora la instructora Olga me pasó los números de los 2 voceros, de las 2 pistas, ¿listo? Entonces mañana los contactaré por si hay alguna inquietud, alguna pregunta por parte de los compañeros. Y hay un documento que les voy a compartir, claro que ese es para la actividad de la siguiente semana, pero pues se los voy a enviar a los voceros para que lo tengan. Y es un documentico muy explicativo de cómo hacer una infografía. Les puede ayudar a algunos, de pronto hay otros que ya tienen más experiencia en hacerlo, pero de pronto pues alguno que quiera tenerlo en cuenta para la siguiente evidencia, se los voy a compartir. ¿Listo? Listo. Por acá me dice, bueno, por acá nuestra compañera, una compañerita nos escribe, ¿cierto? Dice que algo de, que es verdad, es algo como de egoísmo, odio, porque se decía acerca que hay niños de 6, de 10 años trabajando en restaurantes o en trabajos donde hasta los propios familiares o contratantes los tratan súper mal. Sí, ese es el tema del trabajo infantil. El trabajo infantil no debe permitirse, no debe normalizarse. La ley, la OIT establece que los menores de 15 años no deben trabajar porque pues se reconoce como trabajo infantil. Colombia tiene ratificado los convenios que respaldan el derecho fundamental de eliminar el trabajo infantil, erradicarlo, y pues debería cumplirse. Lo que pasa es que, bueno, a veces vemos situaciones que uno dice, falta más normas, falta más regularidad de estar revisando estos temas, pero sí, el trabajo infantil no se debe normalizar, no debemos considerar que es normal que un niño trabaje desde los 8 o 10 años, ¿cierto? Porque pues la norma dice que los menores de 15 años no deben trabajar, ¿listo? Sí, creo que aquí es lo que nos dice aquí la compañera. Muy bien. Jesús, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes la mano levantada? Quisiera que me dieran un pequeño espacio ahorita al finalizar la sesión para comentarle algo. Ah, bueno, listo, perfecto. Listo. Y Francis, Gracias. ¿tienes alguna otra pregunta? Ay, no, profe, quedó la mano levantada. Ah, bueno, listo. Listo, chicos. Entonces, bueno, no los demoro más. Espero que haya sido interesante esta charlita que tuvimos. ¿Listo? Cualquier pregunta, cualquier inquietud, yo mañana contacto a los voceros para estar en contacto. Si algún aprendiz de compañero le dice, mira, que tengo esta duda, esta pregunta, pues a través del vocero me puedan estar contactando y pues yo pueda ayudarles a resolver esas novedades. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz noche, que tengan un buen descanso, cuídense mucho, nos veremos el próximo martes, ¿listo? Y me quedo entonces con Jesús para que él me haga me cuente su inquietud. Para los demás, que tengan una feliz noche, un buen descanso. Bueno, igualmente, chao compañera, chao instructora, Dios los bendiga. Hasta luego, que les vaya muy bien, cuídense mucho.